Hola a todos, ¿cómo están, doctoras y doctores? El día de hoy veremos el tema de apendicitis. Damos inicio. Vemos que es la inflamación del apéndice vermiforme que inicia con la obstrucción de la luz, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. Vamos a ver los principales datos epidemiológicos. Vemos que es la principal indicación de cirugía abdominal no traumática de urgencias. Vemos que es rara en menores de 5 años y mayores de 50 años, teniendo una mayor incidencia en la segunda y tercera década de la vida. En cuanto a hombres, se presenta en 1 de cada 35 casos y en mujeres en 1 de cada 50 casos. Ahora vamos a ver la etiología. Vemos que en la apendicitis el número 1 siempre será la hiperplasia linfoidea con un 60%. En segundo lugar tenemos la presencia de un fecalito en un 30 a 40%. En tercer lugar, la presencia de cuerpos extraños en un 4%, así como tumores apendiculares en un 1%. Cabe recalcar que en cuanto a esta etiología, cualquier cosa que obstruya el apéndice nos va a causar pues esta patología. También está relacionado con ciertas infecciones y ciertos microorganismos como lo son el Enterobius, Ascaris, Entamoeba, Yersinia, Salmonella, así como E. coli. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Primero que nada, cualquiera de las etiologías que ya mencionamos nos va a dar una obstrucción del lumen apendicular. Esto va a favorecer la secreción de moco y crecimiento bacteriano, generándose así una distensión luminal y aumento de la presión intraluminal, lo que nos va a dar una obstrucción del flujo linfático y venoso, favoreciendo aún más el crecimiento bacteriano. Como consecuencia, se va a desencadenar un edema. Vemos que en este momento encontramos un apéndice edematoso e isquémico, causando una respuesta inflamatoria. Vemos que esta isquemia puede generar necrosis de la pared con translocación bacteriana, desarrollándose así la apendicitis gangrenosa. Luego de esto, si el paciente no es intervenido, el apéndice ya gangrenoso se perfora y puede generar un absceso con peritonitis local. Si no se puede contener el proceso, se producirá una peritonitis sistémica. Entonces, como vemos, la fisiopatología no es difícil. Se los traté de resumir paso por paso en este esquema, como para que quede muy claro. Y continuamos. Ahora vamos a ver las fases de la apendicitis. Vemos que son 4. La primera es la congestiva. Tendremos una obstrucción proximal de la luz del apéndice. Vemos que la capacidad luminal es de 0.1 mililitros. Clínicamente tendremos dolor visceral. Luego nos vamos a la fase 2 o supurativa, donde tendremos una obstrucción linfática y venosa con invasión bacteriana. Vemos que se va a presentar un dolor somático con una migración del dolor. Lo siguiente es la fase 3 o gangrenosa, con una disminución del flujo arterial con isquemia de mucosa. Aquí ya vamos a tener la presencia de fiebre. Luego en la fase 4 o de perforación, vemos que continúa la isquemia y se perfora la pared apendicular. Tendrá de 24 a 72 horas de inicio de los síntomas y aquí ya tendremos positivo el signo de rebote. Ahora vamos a tener el cuadro clínico.
Les voy a platicar a modo de historia cómo es que se presentan normalmente este tipo de pacientes. Como ya vimos en las fases, normalmente vamos a estar en la consulta y va a llegar un paciente que nos va a referir un dolor abdominal. Al principio suele ser difuso, pero generalmente se nos va a referir que este dolor va a migrar a fosa ilíaca derecha. También se va a presentar náuseas y vómito y puede estar o no presente la presencia de fiebre, pero como ya les expliqué que van a existir diferentes etapas, nosotros ya nos podemos dar una idea en qué etapa se está presentando nuestro paciente. Entonces ahora lo vamos a ver de forma detallada cada uno de estos. Tenemos el dolor abdominal, que es de comienzo gradual, es periumbilical y en epigástrico. Migra este dolor hacia fosa ilíaca derecha en un 50%. Vemos que la frecuencia es del 96 al 99%. Las náuseas y el vómito vemos que son posterior a la instauración del dolor y la frecuencia es de un 62 a un 90%. La fiebre es hasta 6 horas después del cuadro clínico, en un rango de los 38 grados a 38.5 grados. La frecuencia es de un 67 a un 69%. Esas fueron como las manifestaciones clásicas, pero también se pueden presentar otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo la presencia de anorexia, malestar general, diarrea o estreñimiento, así como disuria y polaquiuria. Ahora vamos a enfocarnos más en lo que es la exploración física. Vemos que vamos a tener distintos signos que nos van a apoyar al diagnóstico. Vamos a ver el primero, que es el signo de McBurney, que es un dolor en la unión del tercio externo relacionado con los dos tercios internos de una línea trazada entre el ombligo a la espina ilíaca derecha, justo como lo estamos viendo aquí en la imagen, y es positivo cuando el paciente presente pues este dolor. Lo siguiente es el signo de Bloomberg, también conocido como de rebote, que es un dolor después de soltar súbitamente una compresión abdominal, y vemos que indica irritación peritoneal. Luego tenemos el signo del psoas, que tendremos al paciente en decúbito lateral izquierdo, se realiza una hiperextensión de cadera derecha y de igual forma vamos a tener la presencia de dolor. Luego tenemos el signo de Ropsing o de espejo, que es dolor en cuadrante inferior derecho a la palpación en cuadrante inferior izquierdo. Tenemos otras especificaciones importantes como el principal síntoma, que es dolor abdominal difuso. El dato clínico más importante, como un dato cardinal, migración del dolor a fosa ilíaca derecha. En primer signo clínico tenemos la hiperalgesia cutánea y algunos datos clínicos con alto valor predictivo positivo. Dolor en fosa ilíaca derecha, signo de irritación peritoneal, así como migración del dolor. Algunas cuestiones importantes en base a la edad en la que se presente esta patología serán los siguientes. En los niños generalmente inicia con cuadro de diarrea y en adultos mayores se manifiesta con un dolor abdominal constante generalizado de larga evolución a 3 días. También vamos a mencionar el signo del obturador, que es dolor pélvico a la rotación interna del muslo derecho flexionado en decúbito supino, y vemos que es positivo para apendicitis pélvica. Continuamos con esta parte del diagnóstico. Ya vimos como tal, pues parte de la clínica, pero algo que se utiliza mucho es la escala de Alvarado. Y es que precisamente es esta escala la que nos va a decir cuál es el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente. En cuanto a los laboratorios, en una biometría hemática completa, tendremos lo que es la presencia de leucocitosis, así como de neutrofilia.
También nos vamos a apoyar de distintos estudios de imagen. Primero que nada, tenemos la radiografía simple de abdomen, así como el ultrasonido. Y el gold estándar es la tomografía axial computarizada. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos de manera detallada. Tenemos aquí lo que es la escala de Alvarado, que nos sirve para calcular la probabilidad clínica de apendicitis aguda. Tenemos las distintas categorías: síntomas, signos y laboratorio. En cuanto a los síntomas, la migración del dolor le vamos a dar un puntaje de 1. Anorexia y cetonuria, puntaje de 1. Náusea y vómito, puntaje de 1. Que ya tenemos 3. Luego, en cuanto a los signos, el dolor en el cuadrante inferior derecho será un puntaje de 2. Dolor de rebote, puntaje de 1. Fiebre mayor a 37.3 grados centígrados de temperatura oral será puntaje de 1. Entonces tenemos 3 al principio y tenemos 4 en los signos. En laboratorio, la leucocitosis mayor a 10.000 le vamos a dar un puntaje de 2. Y una desviación hacia la izquierda con neutrófilos mayor al 75% será un puntaje de 1. Teniendo todos estos valores, ahora sí lo vamos a clasificar en base a este puntaje. De 1 a 4 será baja probabilidad de apendicitis. De 5 a 6, una posible apendicitis. De 7 a 8, una probable apendicitis. Y de 9 a 10, una apendicitis muy probable. Vemos que esta escala es la más aceptada por los servicios de urgencias en todo el mundo, teniendo una sensibilidad del 68% y una especificidad del 87.9%. Ahora bien, las bibliografías nos mencionan que un puntaje de 7 o más debe ser sometido a cirugía de inmediato. Ahora vamos a ver como tal, de forma detallada, lo que es el diagnóstico imagenológico. Vamos a iniciar con la radiografía simple de abdomen. Vemos que aquí se va a presentar una distensión o nivel hidroaéreo a nivel del ilion terminal. Podemos también ver lo que es la presencia de fecalito. Normalmente estos pacientes van a tener lo que es una posición antálgica de la columna, así como una imagen con efecto de masa en fosa ilíaca derecha. Lo siguiente es el ultrasonido, donde tendremos una pared apendicular no compresible, un diámetro mayor a 6 milímetros, la presencia definida de un apendicolito, así como la presencia de líquido periapendicular o pericecal. Lo siguiente es la tomografía axial computarizada, que se nos menciona que es el gold estándar. Entonces, para examen, este es un dato muy importante, tanto cuál es el primer estudio que vamos a solicitar como cuál es el gold estándar. Vemos que aquí vamos a poder apreciar un diámetro apendicular agrandado mayor a 6 milímetros con una luz ocluida, un engrosamiento de la pared apendicular mayor a 2 milímetros. Tendremos un realce de la pared apendicular, así como la presencia del apendicolito. Y bien, ya vimos, pues como tal, desde la definición, la etiología, el cuadro clínico, el diagnóstico, y ahora vamos a ver el tratamiento. Vemos que de primera elección será tratamiento quirúrgico. Tendremos la apendicectomía laparoscópica, que se van a ver beneficiados de esta cirugía principalmente obesos, mujeres en edad fértil, así como personas que trabajan. Vamos a ver cómo vamos a indicar pues este tratamiento en base al grupo etario. En niños en menores de 5 años tendremos una cirugía abierta, mayores de 5 años laparoscópica. Es importante recalcar que todo esto está basado principalmente en la guía de práctica clínica mexicana. En embarazadas menor a 28 semanas de gestación, laparoscópica,
mayor a 28 semanas de gestación abierta. En adulto joven puede ser abierta versus laparoscópica. Esto dependerá del hospital y la habilidad del cirujano. En ancianos con comorbilidades abierta y sin comorbilidades laparoscópica. Aquí, como para complementar, vemos que se recomienda en general la apendicectomía laparoscópica. Esto como gol estándar, ya que pues se reducen las complicaciones y se tiene una mejor recuperación de los pacientes. Vemos aquí que está contraindicada en menores de 5 años y en adulto mayor con enfermedades concomitantes y cambios en la insuflación del peritoneo. Vemos que esta cirugía reduce las complicaciones posoperatorias, así como un beneficio en infección de pared e hilio paralítico en niños. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la profilaxis antibiótica. Vemos que es efectiva en la prevención de complicaciones posoperatorias en los pacientes apendicectomizados, ya sea con una administración preoperatoria, transoperatoria o bien posoperatoria, y se podrá considerar una práctica habitual en las apendicectomías de urgencias. Lo que nos menciona la guía de práctica clínica mexicana es que de primera elección tendremos a la cefoxitina IV más metronidazol IV al momento de la inducción de la anestesia. Como alternativa tenemos la cefotaxima, y si hay alergia a cefalosporinas tenemos a la amicacina. Ahora bien, vamos a ver la analgesia posoperatoria. Vemos que los AINES son de primera elección y de estos pues vamos a tener como tal el paracetamol IV, que es el de elección. También tenemos al ketorolaco y al metamizol. Y bueno, amigos, al final les dejo la bibliografía. Los invito a que lean más sobre esta patología, ya que es muy importante, más que nada saber como que diagnosticarlo, y teniendo este diagnóstico mandarlo al servicio de urgencias por todo lo que ya vimos y evitar pues las distintas complicaciones que se pueden presentar. Ya saben, si el video les gustó, suscríbanse al canal. Cualquier duda déjenlo en los comentarios y nos vemos con el siguiente tema. Chao.